Buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. El motivo ya todos lo conocemos. Tenemos muchos motivos de alegría, de satisfacción. Ustedes saben, hace unos momentos me acaban de informar que el tercer tribunal colegiado del quinto circuito, especializado en materia penal y administrativa, ha resuelto lo que nosotros siempre hemos sostenido: que el acueducto Independencia no solo es viable técnicamente, sino también legalmente. Este resolutivo nos confirma que siempre tuvimos la razón. Nos confirma que las voces que se oponen al progreso siempre estuvieron equivocadas. Nos confirma que hemos de nuevo superado un obstáculo más para hacer justicia a los sonorenses, sobre todo a los que menos tienen, y en este caso particular a quienes sufren de sed. El acueducto Independencia es una magna obra de los sonorenses, para los sonorenses, y es ahora una realidad como siempre lo hemos manifestado. Ya podemos asegurar que de una vez y para siempre resolvemos el problema de abasto de agua para la región central de Sonora.